Ecuatorianos, muy buenas noches. Nuevamente continuando con los programas de opinión popular, con la colaboración de mi estimado Ronald Fernández y un invitado especial como es Franklin Nemo Domínguez Mejía. Bueno, vamos a hablar un poquito del currículum de mi estimado Franklin. Tengo el gusto de conocerlo. No sé si recuerdas, unos meses atrás en una reunión por el sur. Sí. Por el sur de Quito. En algunas reuniones. Sí. Bueno, voy a leer un poquito de la biografía de mi estimado Franklin Nemo. Él es comunicador social, activista social, escritor, poeta. Nació en 1958 en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pangua, parroquia El Corazón, electo diputado nacional alterno en el año 1986. Actualmente vive en la parroquia de Chillogallo, Distrito 2 del Cantón Quito, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, sede, miembro de la Unión Nacional de Periodistas, UNEP, vicepresidente del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, CIEPE, miembro de la Asociación de Barrios del Sur, fundador de hecho de la Coordinadora de Barrios de Chillogallo, miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores 2023, secretario del Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador 2023, actitud profesional, profesor de ética, relaciones públicas, 1984, estudios de liderazgo, democracia, 1987, estudios sobre la ética profesional, 1988, estudios sobre administración de empresas, 1992, estudios de motivación, 1993, estudios sobre marketing comercial, 1995, estudios sobre la migración en el Ecuador, 2004, curso de alta gerencia inmobiliaria, marketing inmobiliario, avalúos inmobiliarios, administración inmobiliarios, gerencia inmobiliaria, ventas inmobiliarias, derecho inmobiliario, 2006, diploma en honor a los 450 años de fundación de la Congregación Agustina en Quito por la participación poética, Ministerio del Ecuador, Casa de la Ecuatoriana Benjamín Carrión, Consorcio Cultural, Artístico, Literario, Diploma de Reconocimiento, el 2023, Comisión de Educación y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, Acuerdo de Felicitaciones 2023, Experiencia Laboral, profesor de las Cátedras de Relaciones Públicas, Ética Profesional, Instituto Tecnológico Superior América, 1985-1990, profesor de Periodismo, Instituto Tecnológico de Radio y Televisión, 2013, sugerente de la compañía Liberty, USA 1991-93, gerente. Bueno, está largo el currículum. Miren, tenemos un personaje especial hoy en el programa de Opinión Popular, dirigido por Wesley Merchan. Es un gusto, mi estimado Memo. Vamos a hablar sobre el tema de la ley de integridad pública. ¿Cómo ve esa ley, mi estimado Memo? ¿Qué le parece que ahora los menores de edad también los quieren sancionar como adultos? ¿Qué opina respecto a esa nueva ley del gobierno? Adelante, mi estimado, ¿me escucha? Es que tiene problemas, creo que con el lactus, creo. Pero bueno, tratemos de ver si ya... No sé si... Se cortó por un momento la comunicación. Sí, Nemo. Sí, no sé si me escuchaste lo que te hice una pregunta respecto a la nueva ley de integridad pública del gobierno. ¿Qué piensas respecto a esa ley donde los menores de edad ahora quieren ser sancionados, juzgados como adultos? ¿Cómo ves esa ley, mi estimado Nemo? Bueno, personalmente no comparto. Una ley es para normar el comportamiento de las personas frente a la sociedad y frente al Estado. En el momento actual, el problema que estamos viendo en el país se debe al fracaso en saber tratar a nuestros niños, a nuestra juventud. Primero deberíamos crear leyes más severas para sancionar a los responsables de la crisis que están viviendo en este momento nuestros niños, nuestra juventud. Porque personalmente yo creo que sancionarles con penas tan altas
esto no va a mejorar, sino va a agravar, porque generalmente nuestros niños, nuestros jóvenes se meten en estos problemas en los sectores de los barrios marginales, porque no encuentran oportunidad ni de trabajo, ni de estudios, no tienen futuro, entonces están siendo reclutados por las organizaciones criminales o de narcotráfico y les dan un buen salario. Entonces, el Estado debe intervenir en estos sectores sociales para cubrir las demandas, principalmente la demanda de falta de vivienda, arreglo de sus barrios, dotándoles de servicios básicos, aceras, bordillos, es decir, que permitan que vivan dignamente. Eso no sucede. Entonces, para mí, por ejemplo, esto es una muestra de inconformidad, de resentimiento con la sociedad y se refleja en las demostraciones de violencia. Entonces, personalmente no comparto más sanciones a los niños dándoles 20, 30 años, ya se va a resolver el problema. Nunca. Mientras siga la pobreza, mientras sus madres, porque no tienen trabajo, no tienen cómo alimentarse, tienen que buscar trabajos de prostitución, trabajos ilícitos, es lógico que los hijos también van a actuar de esa misma manera. Entonces el Estado debe mirarles a ellos, no con el ejército o la policía, sino yendo y resolver sus problemas. Crean trabajo, den oportunidad de estudios y el país cambia. Eso es mi estimado Wesley. Así es, sí, sí, comparto mucho lo que manifiestas. Miren que ni a la gente mayor que es más consciente de sus actos, ¿no? Pueden ponerle 20, 30, 40. No, está claro que no se trata de cambiar o aumentar las penas cuando realmente no se hace conciencia en la sociedad, en las personas, aún más en la niñez, que no saben lo que hacen. Peormente, no creo que yo tampoco no comparto esa endurecimiento de penas, no está la solución en eso, donde sabemos que no reciben una realmente rehabilitación en los centros carcelarios, al contrario, se especializan ahí, salen más experimentados. Entonces, sería de buscar otras actitudes, ¿cómo sería para ti, cómo cambiar, para no permitir que la delincuencia se apodere de los niños infiltrados en las bandas, en sicariato? Porque vemos que últimamente hay una cantidad como de 50,000, no sé, niños que últimamente están siendo atrapados por las bandas delincuenciales para que participen en este tipo de delitos, basándose de que somos menores de edad. La ley les contempla un poco más, ¿no? Cuando se involucran en narcotráfico, en sicariato. Entonces, estos grupos delincuenciales aprovechan esa situación. ¿Tú cómo verías una mejoría? ¿Cuál debería ser un cambio en vez de endurecer las penas? Bueno, que el Frente Social del Estado, ahí está el MIES, está el Ministerio de Educación, el ministerio que se encarga de la niñez y la adolescencia, ellos deben intervenir. Entonces, ¿cómo intervenir? Yendo a esos lugares, primero buscando dignificar su vida, que a esos niños se les dé el trato de niños, creando centros, lo que tú dices, de rehabilitación, escuelas especializadas, dándoles oportunidades de becas para que estudien, creando centros de capacitación para los jóvenes que adquieran una profesión, dándoles oportunidades a los jóvenes en el deporte, es decir, creando en estas zonas donde están los altos riesgos, centros de recreación, centros deportivos, creando bibliotecas, creando centros culturales. Lo que necesitan los niños es oportunidades, las oportunidades que le están dando las mafias criminales, el Estado tiene que ir y darles esas oportunidades. Ahora, si entran con aviones, tanquetas, metralletas, disparan, matan, eso no se va a resolver nunca. Pero si a estas zonas, como te he dicho, el Estado interviene, la sociedad también participa para que se reintegren, dándoles oportunidades que trabajen.
Aquí la empresa privada tiene que intervenir, pero no con dádivas, llevando ropita, llevando caramelos, biberones, llevando ropa usada, porque eso es lo que hacen. Creen que van a resolver yendo con trapitos usados a regalarles zapatillas. Eso no es la manera. La manera es entrando a conversar, a decirles, señores, cómo están viviendo, por qué están viviendo. Mira, los gobiernos seccionales son gran parte de la responsabilidad del problema que estamos viviendo. En Guayaquil, en Quito, hay barrios que el Estado y la ciudad nunca se ha preocupado por resolver los problemas de legalización de los barrios. Entonces, ¿quiénes van a vivir en estos barrios donde no tienen luz, alcantarillado, agua potable, aceras, bordillos, adoquinado o asfaltado? La gente más pobre, la gente que en otros lugares no puede pagar una renta de $150 de un estudio, un departamento de $200, $300. Entonces esta gente se siente marginada del Estado, olvidada del Estado, y se va creando un resentimiento. Entonces por ahí hay un señor Castillo que debe estar trasnochado, asambleísta. Andrés Castillo. No quiero ni recordar el nombre porque algún rato lo he visto por aquí, por el sur, lo he visto en reuniones. Este señor dice, vamos a endurecer las penas. Diga, vamos a que el Estado asigne más presupuesto para estos sectores sociales. Vamos a crear una ley de legalización de los barrios. Legalizar los barrios para que no haya justificación el municipio y diga, porque no están legalizados, señores, ustedes no tienen derecho a un presupuesto para darles la obra básica, porque es constitucional que el Estado tiene que dar las obras básicas, agua potable, alcantarillado, aceras y calles. Pero el más pobre, el más infeliz que no tiene trabajo, el que vive en estos sectores, de su bolsillo, vendiendo la gallinita, el cuy, que está vendiendo lo que sale a vender tomate y se gana centavos en vez de alimentar a sus hijos. En vez de pagar los estudios de sus hijos, tiene que darle el dinero a los traficantes de tierra, tiene que darle a los tramitadores en los municipios, en el gobierno, para que les legalice la tierra o no les metan preso. Entonces, estos fenómenos sociales no nacen improvisadamente porque el niño es malo o la madre es mala, el padre es vago. Es porque el Estado, este Estado corrupto, perversamente corrupto, porque cada año el Estado, que es dinero de los ecuatorianos, más de $2.000 millones se pierde por negociados. ¿Por qué no recaudan los miles de millones de dólares que dice que se han ido al señor Villavicencio, que le asesinaron? Él hasta números de cuentas decía en sus libros, publicaba y en las denuncias. ¿Por qué no recaudan ese dinero? Para ese dinero, en vez de gastar la plata en chalecos, en metralletas, digan, vamos a crear becas para todos estos niños de estos sectores sociales. Vamos a construir universidades en estos sectores sociales. Pero no ven lo más fácil. O esperan que vengan las campañas electorales para ahí ofrecerles resolver los problemas que nunca resuelven. Entonces, la situación, como te digo, yo personalmente como ciudadano no le veo resolver los problemas creando leyes de mayor sanción. Sí me gustaría que hagan una ley de cadena perpetua a los funcionarios corruptos del Estado, a esos que llegan a ministros y se fugan a México, a Panamá, a Europa. Cadena perpetua. Si no le dan pena de muerte, por ahí un asambleísta nacional que decía, vamos a pedir que se imponga la pena de muerte a esta gente. Hasta cierto punto tienes razón, porque las muertes que estamos viendo en este país es producto de la corrupción del Estado, es producto de los malos funcionarios, es producto de los malos asambleístas que no han sabido hacer leyes que vayan en beneficio de los sectores sociales. ¿Por qué no hacen una ley para que diga, señores, ya no vamos a condonar las deudas a la empresa privada? ¿Por qué no dicen, señores, vamos a crear leyes donde los recursos naturales se empleen exclusivamente para la educación y la cultura? ¿Por qué no dicen, vamos a crear una ley que los recursos económicos se empleen
en la creación de infraestructura deportista para que nuestros niños, nuestros jóvenes, en vez de que estés en las calles, hagan deporte y tengamos los jóvenes brillantes como tenemos hoy en día en el fútbol, como Caicedo y otros deportistas como Pacho, otros deportistas que ganan millones de dólares, miles de dólares. Pero eso no es que el Estado ha hecho. Eso ha sido producto del fruto de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio. Pero no todos tienen ese espíritu. Y si lo tienen, también necesitamos un poco de apoyo del Estado, porque nosotros tenemos el Estado para que resuelva los problemas sociales. Nosotros como ciudadanos, nuestro deber es trabajar y pagar los impuestos. Y el Estado es el que tiene que ir poco a poco resolviendo los problemas nacionales, como es seguridad, salud, vivienda. Pero no, aquí se pasan peleándose en la Asamblea Nacional, discutiendo que el uno está desterrado, que el otro está en la cárcel, que no paga, que se declara loco, el otro en México. Es decir, no le cogen en serio a resolver los problemas sociales. ¿Por qué no dicen vamos a resolver los problemas del campo? Mejorar la producción, la comercialización, hablemos de la industrialización. Todo esto va a requerir mayor mano de obra, nuevas fuentes de trabajo. Este es un país chiquitito, pequeñito. Apenas somos 18 millones de habitantes. Tenemos grandes extensiones de minas de oro, plata, tenemos un mar maravilloso, que por ahí un político regaló las 188 millas marinas y ya no tenemos. Como decir, aquí no necesitamos las riquezas del mar. Entonces, recuperar esas 188 millas marinas para nuevamente que sea de los ecuatorianos, industrializar la riqueza y producir y beneficiar de la riqueza que tiene el Golfo de Guayaquil. Explotemos los gases, el petróleo, las minas, pero que sea no para 4 vivos del Estado se lleven por contrabando nuestras riquezas del oro o el petróleo y vayan a invertir en otros países o tengan en cuentas en bancos extranjeros que les están cobrando intereses porque no hacen producir esa plata. Entonces, son cosas que tienen que explicarnos los políticos. Entonces, aumentar las penas y con eso se van a resolver los problemas. Personalmente, qué pena. Ahí está la capacidad intelectual de esta gente. Aumentemos las penas para los corruptos funcionarios del gobierno, como te decía. Las penas, eso sí, ya para los jefes mafiosos que deben estar en alguna parte del gobierno, que están metidos, porque lo único que cogen es a esa pobre gente, a los testaferros. Pero de haber cabecillas en el Estado, en algún sitio deben estar, investiguen. Entonces, son temas que como ciudadanos nos preocupan. Nuestros niños deben ser niños. Y si están cayendo en ese problema de la delincuencia, es porque el Estado está fallando. El Estado tiene que golpearse el pecho y decir, yo soy el responsable. Pero no, andan dando discursos de nuevas fuerzas y trabajando con los mismos corruptos que son responsables de la crisis. Ahí tenemos funcionarios en el Estado que ya son responsables de toda la crisis que estamos viviendo. Entonces, son cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Dice que ofrecen cambiar, mejorar el país, pero están con los mismos que son los causantes de toda la tragedia que estamos viviendo. Entonces, no se va a ver cambios que quisiéramos ver. Pasará el tiempo, vendrá otro gobierno y continuará lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que les decimos, señores? Los recursos del Estado tienen que ser para crear nuevas fuentes de trabajo, centros educativos, talleres de capacitación, que nuestros niños sean niños, tengan la oportunidad de vivir su infancia, centros de recreación y de cuidado infantil, donde tengan las 3 comidas del día, café, almuerzo y merienda, y si es posible matambre, para que se alimenten bien, desarrollen sus capacidades motrices, intelectuales de niños y mañana sean unos buenos ciudadanos. Pero si el Estado se olvida de esas madres, de esas mujeres que paren, y esos niños no se alimentan bien y no tiene padre ni tiene Estado, ahí está el resultado. ¿No te parece?
Así es, estimado Memo, sí, muy interesante lo que manifiestas. Yo creo que, claro, el problema aquí no radica en la niñez, en la delincuencia común, ordinaria, en los pitos, picos, lobos. El problema son los gobiernos, los malos gobernantes que realmente no se preocupan por el bienestar de la ciudadanía y una educación en la niñez mismo. No les interesa, porque yo tengo claro que a los gobiernos siempre les conviene tenerle a una sociedad sometida en la pobreza, en el abandono, en la miseria, en la ignorancia, porque la base radical empieza desde la educación de un niño. Entonces el problema son ellos, porque como tú dices, ellos se encargan de robar, saquear todos los bienes, el oro, el petróleo. Somos un país millonario en riquezas, pero vivimos pobres realmente por tanto robo y saqueo, y no hay justicia, tanta impunidad, tanta corrupción. Somos ahora los grandes exportadores de cocaína, antes de banano, como se escuchaba, ¿no? Flores, camarones, cacao, pero se cambió todo eso. Entonces son ellos los que producen la delincuencia. Aquí no es culpa de la niñez, que quieran sancionar severamente, pero no creo que tampoco sea la solución. Cuando los problemas son ellos, y pedirle solución a los que son parte del problema, ahí está, pues, o sea, es imposible pedirles solución a los que son el problema. Ellos son los problemas, ellos generan la delincuencia, ellos incluso pactan con las delincuencias, con la delincuencia común, son parte, y incluso llegan a ser, incluso a participar en política, están involucrados en actos de corrupción, y son directores de movimientos de gobierno. Bueno, entonces es complejo, realmente la situación está muy crítica, muy complicada, y esto radica la inseguridad, pues obviamente, ¿no? Los extorsionadores, vacunadores. Miren, yo estuve estos días en Guayaquil como una semana, y todas las veces que yo voy a Guayaquil por un sector sur, hablemos por las Malvinas, siempre veo novedades. Hace unos 2 meses vi cómo le robaron a un vecino llegando a la casa. Llegando a la casa en su vehículo le robaron. En estos días presencié un vacunador. 12 de la noche se escuchó el disparo y enseguida salí a la ventana, y solo en una moto pegó tiros, como 6 tiros a una casa rentera, a una puerta. Y lo que escuché, pedían $10,000 le pedían, porque saben que la dueña de casa está viviendo en España. Entonces, y ahí se da la vuelta y en la otra esquina. O sea, estamos viviendo en un país sin ley. Cada quien quiere hacer lo que les da la gana. E incluso, miren, ahora estos días, yo, en lo personal, casi me roban mi moto. 2 muchachos que no tenían ni porte, que no llegaban a 18 años, 16, 17, ya no pasaban de ser mayores. Se me acercaron, me tumbaron, me quisieron tumbar, antes no lograron tumbarme, y enseguida lo típico del delincuente, amaga como que tiene un arma en la cintura. Entonces yo, de todas maneras, pues como policía, yo también me lo detuve y les dije, me saqué el casco para que me vea. Le digo, ¿qué te pasa? Le digo, si yo soy de aquí, de este sector, de esta zona, ¿qué te pasa que no me conoces? El otro tipo como que le dijo, lo controló. Miren, o sea, está tremendo realmente Guayaquil. A veces uno escucha, ¿no? O a veces piensa que porque a uno no le pasa, no es verdad tanto, ¿no? Pero sí, está bastante insoportable Guayaquil. No hay como, ya es las 8 de la noche y la gente ya no ves movimiento en las calles, en el sector. Todos cierran sus locales por el miedo de ser extorsionados, vacunados. La gente está emigrando, pero como digo, el problema son los malos gobernantes, que todos están aliados a un círculo de corrupción. Aquí no podemos hablar que el uno fue bueno, el otro es malo, cuando todos son parte. Y la Asamblea realmente, en vez de dedicarse a hacer leyes en beneficio del país, lo que hacen es repartirse entre ellos. Como digo yo, siempre es un pan y un circo, atacarse de que el otro es show mediáticos, de que el uno está por allá, como tú dices, en México, el otro está en Bélgica, y por acá los huidos, los prófugos, pero no van, realmente cumplen a veces una mínima de pena. Miren, la chica esta, Mayra Salazar, creo que era periodista, caso Metástasis, Purga, creo que ella salió dando $5,000 de fianza. Y en las votaciones de quién sacaba su teléfono, miren, eran
32, creo que era $32,000 de multa. Miren, entonces aquí se burlan realmente. Aquí lo que yo veo, lo que yo puedo presenciar es que aquí tratan de engañar, de amagar que quieren combatir la delincuencia, la corrupción, cuando son ellos que están involucrados en actos de corrupción. Eso lo dijo el mismo Fernando Villavicencio. Lo dijo, o sea, entonces aquí todo es una burla realmente. No sé en qué irá a terminar nuestro lindo Ecuador con tanta corrupción e impunidad. Todo es complicidad entre ellos mismos, no hay justicia y yo creo que deberíamos, realmente hay gente valiente, patriota, gente activista como tú mismo, organizarnos y salvar, rescatar el país. O sea, es muy penoso. Aquí se pasan echando la culpa a otros gobiernos cuando han sido parte, cuando realmente no combaten. Si el correísmo causó daño, entonces combatan realmente, pues. Pero aquí se matan atacando a los anteriores gobiernos y así se lavan las manos como Poncio Pilato y nunca son responsables de lo que realmente pasa en el país. Así es, mi estimado. ¿Cómo piensas? Entonces, ¿cómo? Sabes que hablando de esto de las penas, nos da una pena tener la justicia que tenemos. El 98% de los jueces son jueces que vienen desde la época del señor Correa, comprometidos políticamente, que no llegaron por méritos, llegaron es por conveniencia o sometimiento al partido político de turno, y ellos responden a ellos. ¿Te imaginas un juez mata a uno en la calle y el juez le libera? Entonces nosotros nos preguntamos qué clase de jueces es, a quién están representando, a la sociedad o al crimen. Le suspenden, a los 3 meses vuelven. Pero eso no debería ser la ley debería ser para ellos fuerte. Mira, estos jueces deberían dar una pena, si quieren, unos 20, 30 años por cometer estos delitos. Porque estos jueces son coautores de los crímenes. Yo diría los autores intelectuales de los crímenes. Porque al liberar a un criminal, de seguro él tiene que pagar fuertes sumas de dinero. Y esas fuertes sumas de dinero, ¿dónde va a recaudar? De hecho, cometiendo delitos, secuestros, extorsiones, crímenes, vendiendo droga, para darle el dinero al juez. ¿Cómo explican que los jueces con un salario de 4 o 5 mil dólares, 4 mil, 5 mil dólares al mes, tienen fortunas de 1, 2, 3 millones de dólares? Entonces también las leyes, los asambleístas deberían ver sanciones más severas, no de suspensión, sino un juez que incumpla la ley y que libere un criminal, se le acuse como coautor intelectual del crimen. Porque el que se libera, de hecho, sale a cometer delitos porque él sale endeudado. Y no deben ser pagos así nomás de 100, 200 dolaritos. Mínimo deben los jueces ser por miles de dólares. Entonces, esto debería analizar la sociedad y exigir a estos gobiernos. Lo que pasa es que todos los gobiernos, una vez que están en el gobierno, ya no se preocupan de resolver los problemas de fondo, porque el verdadero problema no está en nuestra sociedad, en esos niños, en esos jóvenes, está en el Estado. En el Estado, en esos funcionarios corruptos que no actúan con honestidad, que no trabajan para el Estado, sino ahí están incrustados para crear el caos, la crisis, o no están produciendo. Entonces, todos estos males, ¿cuándo alguien lo enfrenta? Yo apoyé, por ejemplo, a este gobierno que está en funciones. Y le di el voto, trabajamos en otros sectores porque ofreció el señor no trabajar con los correístas. Y en puestos importantes pone a los mismos funcionarios que han estado 10 años, 15 años en los gobiernos. Entonces así no hay mucha esperanza de cambio. Algún rato la sociedad tiene que reaccionar, ¿no? Esperemos que en algún momento despierte y actúe, porque al ritmo que vamos, unos, los que pueden ser expulsados de ir fuera del país, podrán irse a otros países, pero otros que ya estamos entrando a la tercera edad, tenemos que vivir con el Cristo en la boca,
santiguando, que Dios quiera que no nos mate, pero ya después todo ya matado, ya se acabó todos los problemas. Pero no es así. Nombramos un Estado, nombramos autoridades, es para que nos protejan, para que nos den solución a los problemas. A nosotros nos piden que planteemos resolver los problemas. Nosotros seremos técnicos, nosotros estamos pagando los impuestos y gastan miles de dólares en capacitaciones, se van de agregados militares, agregados de la policía, salen a cursos, seminarios a nivel de todo el planeta. Se dan grandes giras en talleres, seminarios con plata del Estado. Se supone que ellos deben ser los peritos, los expertos para resolver los problemas. Y luego que vienen a decir, señores, a ver, ustedes planteen propuestas de resolver los problemas. No es así. El Estado debe resolver. Mira, por ejemplo, ¿por qué está la educación en crisis? Por compromisos políticos. Miles de jóvenes se gradúan en las escuelas de filosofía como maestros. A ellos no les dan trabajo. En este momento, 100 bachilleres, la ministra de Educación dice, van ahora a sacar el título de tercer nivel, 6 meses de capacitación. Y los miles de ciudadanos que han ido a las universidades sin trabajo, endeudados. Entonces, esas incoherencias de esos funcionarios que no trabajan en función de país, sino trabajan en función de su ideología, de su compromiso político, es lo que este país no tiene salida. Y la única salida será algún momento cuando la sociedad se canse, se organice y salga a protestar seriamente como lo hacen otros países. Caso contrario, seguiremos teniendo dictadores que llegan al gobierno y ellos se creen que son dueños de nuestra vida y solamente piensan en crear penas más severas a niños de 8, 12 años. Son niños, claro que ya van con arma, pero se les puede coger, capacitar, vayan antes que le ganen con los sicarios, vaya al Estado, haga presencia, vaya a esos sectores, crea fuentes de trabajo, denle becas a esas madres que no tienen trabajo que poner en la olla todos los días y que los hijos ven que la madre llora y se desvela y no sabe qué hacerse porque no tiene con qué poner en la olla para alimentar a sus hijos. Tienen oportunidades de educarse o de trabajar, pero están olvidadas. Niñas de 12 o 13 años ya se están prostituyendo porque no tienen oportunidades de estudios ni oportunidades de un trabajo. Entonces, esos problemas sociales tienen que resolverse, pero con gente más eficiente, con gente más comprometida con la sociedad y el país. Pero lamentablemente no son gente que está comprometida con el país, sino comprometida con sus intereses personales. Creen que el Estado es el Estado, que ellos van a los puestos, en poco tiempo tienen que tener el carro, la casa y dinero para irse de paseo fuera del país y tener plata en el banco. Así le ven el Estado. Entonces, tenemos que reeducar a los ciudadanos y decir, miren, pensemos que no somos inmortales, somos seres pasajeros y pensemos en las nuevas generaciones. Trabajemos para servir y crear una sociedad unida, solidaria, una sociedad trabajadora, productiva, y hagamos grande a este pequeño país. Pero, ¿dónde está ese Estado que nos dé el ejemplo? Cuando estos 40 años, el ejemplo de corrupción nace es del Estado. Del Estado nace la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque alcaldes se han llevado dinero o alcaldes no dejan fiscalizar, alcaldes del dinero se han malgastado, no están las obras y se han hecho obras mal hechas que en corto tiempo dejan de prestar esos servicios. Prefectos que no cumplen las funciones, que se enriquecen, ministros que se hacen millonarios y se fugan del país, jueces, fiscales que se hacen millonarios, o sea, todo piensan en hacer dinero mal habido de los puestos públicos que adquieren. Entonces, esa mentalidad tenemos que hacer que cambie. Pero a ellos tienen que ir las leyes severas. Que escuchar a este señor Castillo, que baje del castillo que está, creo, sentado,
baje a la tierra, salga a caminar por estos sectores y vea verdaderamente dónde está el problema. El problema está arriba, en el poder político, está en el Estado, está en los malos funcionarios, en esos funcionarios que no tienen que hacer, en esos funcionarios que se están dando las vueltas y cobran sueldos solamente por estar andando de escalera en escalera o sub y baja en los ascensores. Hagan una reingeniería administrativa, técnica de los ministerios, reduzcan los ministerios, reduzcan las instituciones que nada hacen, crean instituciones y ministerios por compromisos políticos. Todos creíamos que van a reducir los ministerios, quedar con unos 12, 15 ministerios. Pero no. Tenemos una planta de más de 500.000 de empleados públicos. Cada año, cada mes necesitamos más de $1.000 millones solamente para pagos de empleados. ¿Y cuál es la calidad de servicio que tenemos? Pésimo servicio. Todo anda mal. Vayan al registro civil. Como muestra, colas tremendas y no hay solución. Entonces, vayan a caminar por las carreteras destrozadas, puentes que se han ido. Vayan a ver las escuelas que se caen los techos, paredes que se caen, que piden a los padres de familia que pinten, cuando debería ser el Estado el responsable de dar una educación de calidad, una infraestructura de calidad, pero no. Cuando van a hacer contratos de construcción, hacen contratos de mala fe, porque desde los mismos ministerios piden comisiones, ya no del 3, del 5%, piden del 20, 25%. Entonces, todos esos problemas sociales, todo mundo sabe, todo mundo conoce. Entonces, son preocupaciones ciudadanas, todos lo sabemos, pero muchos callamos. Y creo que la mayoría callamos. Excelente, excelente, mi estimado Memo. Ese es mi estimado Rodríguez. Sí, comparto mucho. Muy interesante la entrevista. Fuiste muy claro, preciso y conciso en todo lo que has manifestado. Realmente manifestando que el Estado es el problema y siempre han sido ellos el problema. Eso está comprobado en cualquier gobierno, de cualquier ideología. Es la asamblea, son ellos quienes están más incluidos en actos de corrupción, como hablemos del mismo alcalde de Quito, Pavel Muñoz, involucrado en muchos actos de corrupción, lo que he escuchado en Tame, en la venta de Tame, del Hotel Quito, glosado como con 34 millones, los gloses que entre las dos oscilan a 34 millones, cuestionado por hacer proselitismo político y quiere reelegirse, al parecer, ¿no? Entonces, son ellos los que están involucrados en actos de corrupción, son ellos los que delinquen prácticamente. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la sociedad cambie? ¿Qué ejemplo nos dan, pues? Entonces, es absurdo que el Estado, son parte de un gobierno, están involucrados en muchos actos de corrupción y sean ellos que quieran combatir la delincuencia, el narcoterrorismo, el correísmo, cuando están aliados. Aquí, como tú dices, el correísmo no se ha ido, ha continuado desde el 2006, 26 de septiembre de 2006, desde que fue electo Rafael Correa. Continuó con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo, con Noboa. Entonces, eso a la gente le da indignación porque la mayoría queremos combatir la corrupción, venga de donde venga, el correísmo, y todos están aliados al correísmo. Entonces, es muy penoso. Yo sí me di cuenta que apoyaste al gobierno. Creo que la mayoría siempre vamos a apoyar en cierto momento a un gobierno de derecha por combatir el terrorismo, la delincuencia o lo que fue la revolución ciudadana. Sabemos muchos actos de corrupción, pero es imposible porque están aliados. Entonces, eso es penoso, como tú dices, da mucha pena, mi estimado. Ya para ir concluyendo, mi estimado Memo Domínguez, excelente, unas palabritas de despedida. Te escuchamos. Bueno, Wesley, lo último que tenemos que perder es la esperanza. Los que todavía no perdemos el cerebro, no debemos olvidar, porque no solamente son los correístas los responsables, en todos los gobiernos ha habido corrupción. Lo grave es que los gobiernos más prioridad dan a los corruptos, a los que han estado involucrados en actos de corrupción, para que sigan en las funciones públicas. Entonces eso no se va a terminar nunca.
Mientras veamos a esos corruptos que estuvieron ahí, fueron testigos, actores de crímenes, robos, en los gobiernos, continuará el mal que tenemos. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Lo resolveremos el día cuando el elector sepa elegir, no por la banda delincuencial que les regale una camiseta o una gorra, sino por su hoja de vida como ciudadano. Requisito que sea honesto, que esté preparado, que tenga la madurez necesaria. Pero mientras sigan eligiendo a niños de 16, 18 años y asambleístas, concejales, ¿qué puede hacer un ciudadano que no está consciente, ni tiene conocimiento, ni experiencia de cómo se dan los problemas sociales y cómo se resuelven? Pues estos niños llegan a la asamblea, son unos títeres que les están manejando desde las cúpulas y simplemente se convierten en alzamanos. Entonces, no perdemos la esperanza que en algún momento la sociedad cambie también y aprenda a elegir, porque ahí está el problema, en no saber elegir. Espero y tengo fe de que en algún momento el ciudadano aprenda a elegir no a esos pícaros, sino a gente capaz y honesta, porque tiene que ser capaz, no solamente honesto, tiene que tener conocimiento, tiene que conocer de leyes, de la Constitución, de los problemas sociales, tiene que conocer de producción, de inversión, de finanzas, tiene que saber, porque ese es el Estado. Pero les ponen gente ignorante simplemente porque es un buen testaferro, un buen esbirro de algún caudillo, y le ponen de asambleísta, alcalde, presidente. Entonces, ahí está el mal. Pero no perdemos la fe de que en algún momento este país, este bello país, tan rico de gente tan sabia, tan generosa, tan buena, que quieran acabar con esta sociedad, no debemos permitir. Pero el problema para mí no está en el niño ni en el joven, el problema está en el mismo Estado. Ahí es donde tenemos que combatir. Así es, mi estimado Franklin Nemo Domínguez Mejía, ha sido un gusto haberte escuchado, muy interesante tu intervención. Ya para concluir, con el programa de Opinión Popular y con la colaboración de mi estimado Ronald Fernández, nos despedimos esperando contar con una próxima oportunidad. Ecuatorianos, buenas noches. Chao, chao. Gracias, Ronaldo. Chao, Fernández. Gracias, Ray.